¿Te han hecho tal vez esta pregunta? ¿Quién se encarga realmente de lo que necesito? ¿Quién se encarga realmente de lo que necesito? Mm, Generalmente cuando estamos más jóvenes o somos más chicos, pues quien se encarga de nuestras necesidades son nuestros padres, ¿no? Si tenemos la bendición de tener al padre y a la madre, bueno, pues los dos. Pero si es nada más la madre, bueno, pues la madre. O si es nada más el padre, el padre. Pero ¿quién realmente se encarga de nuestras necesidades? Una necesidad, una necesidad es, pues, la falta de algo preciso que necesitamos, valga la redundancia, para vivir. La falta de algo preciso para vivir. Es donde más podemos reflejar esa necesidad es a través del hambre. Ujú. ¿Han tenido hambre alguna vez? Un hambre así intensa, que ándale o que quieren comerse un león o, no, bueno, un león no, una vaca, ¿no? Eh, entonces vemos cómo a través de la palabra también, desde el Antiguo Testamento, Dios estuvo hablando de la necesidad del pueblo, la necesidad de las personas, pero también lo que podemos ver es que esa necesidad es una carencia, es la falta o privación de algo, lo que genera la necesidad. Y nosotros hemos dicho aquí que el deseo es el que provoca la escasez. Porque cuando deseamos algo que no tenemos, eso va a provocar la escasez. Nos damos cuenta de que no tenemos eso. Y también nosotros identificamos al necesitado, ¿sí? Identificamos al necesitado generalmente como una persona que no tiene, pues que no tiene nada, como una persona pobre, ¿verdad? Una persona pobre que carece de lo necesario para vivir, pero también nosotros muchas veces podemos eh, calificar como una persona necesitada a las personas que no tienen una posición social, ¿no? Decimos, mire ese pobre, le falta esto, mire ese pobre, no tiene esto, no tiene el otro. Y sin embargo, durante mucho tiempo, vemos cómo el Señor está hablando, pero no de la necesidad, una necesidad que obviamente empieza por una necesidad física, sino el Señor habla de que la necesidad que nosotros debemos mostrar siempre e identificar es una necesidad de Él, es la necesidad de Dios, la necesidad que nosotros debemos mostrar es una necesidad de Él. ¿Para qué? Para que a través de esa necesidad nosotros podamos tener esa relación personal y poder identificar lo que realmente, verdaderamente nos hace falta en la vida. Hay personas necesitadas porque han pasado tiempos difíciles, han vivido tiempos difíciles y pues tenemos un ejemplo en el libro de Job, un hombre que tuvo pues prácticamente todo, tenía todo y finalmente se quedó sin nada, pero Dios le restituyó, pasó por una etapa difícil, fue un hombre que en un momento de su vida él se dio cuenta que necesitaba algo más que los bienes que había tenido. Y vámonos al Salmo 132. Hablan sus Biblias en el Salmo 132. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra en el versículo 15. Dice 132:15. Dice, bendeciré abundantemente su provisión y a sus pobres saciaré de pan. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? Bueno, esta es una palabra que Dios puso en el corazón de David y David la manifestó. Dice, bendeciré abundantemente su provisión. Dios bendice abundantemente nuestra provisión. Dios no nos va a dar algo
que va a ser menor de lo que necesitamos, ¿sí? Ni tampoco va a ser más de lo que necesitamos. Pero lo que necesitamos lo vamos a sentir de una manera abundante. Y dice también que a sus pobres saciaré de pan. Aquí se está refiriendo precisamente al pueblo de Israel. Y como tal también el Señor lo que está diciendo es que iba a saciarlos de pan. Podemos entender esto desde el punto de vista natural, o sea, el hambre, el llenar el estómago, el tener el estómago lleno, pero también lo está hablando desde un punto de vista espiritual. El llenarnos de pan, el llenarnos de su palabra, porque finalmente a través de la palabra es como nosotros vamos a poder suplir la necesidad que nosotros tenemos. Pensamos que cuando uno tiene hambre suple a través de comer, cuando uno tiene calor como ahorita suple a través de los aires acondicionados que tenemos aquí, pero la verdad es que a través de la palabra es solamente como nosotros vamos a poder suplir toda necesidad. Y hay otro tipo de personas necesitadas, ¿sí? Ya vimos a los que vemos como muy pobres, a los que no tienen una posición social, también a los que han pasado por tiempos difíciles, pero hay una posición, digo, hay una condición también del necesitado, que es a la condición espiritual. Todos tenemos una necesidad espiritual, todos absolutamente. Alguien podrá decir, yo no tengo necesidad de pan porque mantengo una dieta y puedo mantenerme con lo que como, no necesito más. O yo no tengo necesidad de vestirme porque me gusta andar como Tarzán. O no tengo necesidad de estudiar porque tengo los conocimientos suficientes, ¿sí? Pero todos tenemos una necesidad espiritual. Y esta necesidad espiritual solamente nosotros la identificamos cuando venimos a los pies de Cristo. Porque cuando uno no viene, no tiene ese discernimiento de conocer lo lo que Cristo nos muestra, nos enseña y sobre todo lo que nos da, que es la salvación, la condición espiritual de una persona va a andar tambaleando, va a andar dando botes de un lado para otro, abre puertas o se mete en lugares que no debe, está abriendo puertas al enemigo que después van a tener repercusiones en su vida. Pero todos necesitamos conocer lo del Espíritu. Todos tenemos esa necesidad espiritual, ¿sí? Y vámonos al libro de Amós, uno de los profetas menores, el libro de Amós. Está delantito del libro de Daniel. Y vamos a leer el versículo 2, digo, el capítulo 2, el versículo 4. Dice Amós 2:4. Así dice el Señor: los delitos de Judá han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque dejándose descarriar por sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus antepasados, rechazaron la ley del Señor y no obedecieron sus preceptos. Aquí lo que el Señor está estableciendo a través de este profeta es el castigo precisamente por la desobediencia de los padres. Nosotros debemos sumergirnos en la palabra del Señor, en su verdad. ¿Por qué? Porque las mentiras están proliferando, están volando alrededor de nosotros y estas mentiras pueden arraigarse en nuestra mente para llegarnos a desviarnos del camino de lo que Dios nos ha mandado, nos ha ordenado hacer. Y a veces nosotros no podemos darnos cuenta porque la mentira puede llegar a ser tan real que nosotros empezamos a vivir en una fantasía. Por eso dice que la palabra es la verdad y dice que la verdad es la que nos va a hacer libres. Aquí el profeta se estaba refiriendo a los pecados que Judá había hecho. Más adelante se refiere en el versículo 6 a los pecados que Israel ha cometido, que dice, perdón, que fueron 3 pecados y un cuarto, y no va a revocar su castigo. O sea, el Señor había establecido su castigo precisamente por las faltas que habían cometido los padres, los antepasados del pueblo de Judá y del pueblo de Israel. Entonces,
al hablar de una necesidad, nosotros estamos entendiendo que esta necesidad es un vacío. La necesidad es un vacío que aparece en nuestra vida. Es un vacío de algo, algo que requerimos nosotros para poder sentir esa satisfacción. Como cuando uno tiene sed, toma agua, el agua mitiga, sobre todo si ha hecho uno, ha pasado por un día muy caluroso, una bebida refrescante, un agüita de limón, agua con hielo, mitiga la sed. Nosotros necesitamos entender que la palabra es lo único que puede mitigar nuestra sed espiritual, lo que nosotros estamos requiriendo. Y vemos cómo a través de la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, se empieza a hablar de diferentes formas de necesidad. Una de ellas la vemos en el caso de Juan el Bautista. Cuando Jesús se entrevista con Juan el Bautista y le dice que necesita bautizarlo, Juan le dice, no, pues si yo soy el que necesita que tú me bautices. Y tú vienes a mí y le dice Jesús, es que para que se cumpla la palabra necesitamos que tú me bautices a mí. Pero ahí Juan el Bautista le está diciendo, yo soy el que necesita ser bautizado por ti, yo soy el que necesito de ti. Y cada uno de nosotros necesitamos así de Jesús, necesitamos de la palabra, necesitamos de Dios para poder tener una vida que pueda mostrar satisfacción con lo que estamos haciendo. No es una necesidad nada más el estudiar, es una necesidad de entender, el comprender, no. La necesidad nos tiene que llevar al hecho de aplicar la palabra en nuestra propia vida para poder avanzar en ese crecimiento espiritual y esa relación personal que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Ahí en Mateo 6:8 dice, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Aquí vemos cómo Jesús, también en este capítulo 6, es un capítulo que yo lo he encontrado como un capítulo de los protagonistas, ¿sí? Jesús refiriéndose a los protagonistas, a los que oran de una manera, a todos los que son fariseos. Y le dice, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y aquí Jesús estaba refiriendo a estas personas que tratan de demostrar que no tienen necesidad. Personas, ya sea que a través de la oración ruidosa, pero finalmente, o personas que por su forma de vivir demuestran que no tienen necesidad, que viven en una hipocresía. Y Jesús lo que le está diciendo, no sean como ellos. ¿Por qué? Porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo pidan. El Señor ya conoce todo. Él ya sabe perfectamente lo que vamos a hacer, sabe lo que va a suceder. Nosotros no vamos a sorprender a Dios. No vamos a sorprender a Dios, no vamos a decir, Señor, y Dios va a decir, ah, caray, ahora sí que hiciste esto. No lo vamos a sorprender porque todo ya está definido, todo ya está escrito, Él ya conoce, Él ya sabe. Tampoco a Dios lo vamos a convencer. Si ya la historia, nuestra vida ya tiene un camino, no lo vamos a convencer por algo que nosotros deseemos. Necesitamos someternos a su voluntad. Necesitamos estar enfocados primeramente en Él antes de presentar nuestras peticiones en oración, ¿sí? Como veíamos en la palabra de la semana, que dice que por nada estemos afanosos, ni angustiados, ni preocupados, sino que sean presentadas con petición y ruego nuestras oraciones, lo que necesitamos. Y vemos también que dentro de esta necesidad espiritual, pues muchas veces, así como cualquiera, ¿alguien está enfermo el día de hoy? ¿No? Bueno, gracias a Dios, sí, que nadie está enfermo el día de hoy. Pero nosotros necesitamos una salud espiritual. Una salud espiritual. Físicamente nos sentimos bien, pero espiritualmente muchas veces no estamos
no estamos como debiéramos estar. ¿Por qué? Porque hay veces la intervención de nuestra alma que nos está tratando de jalar para el pasado o que nos está tratando de recordar cosas en las cuales hemos fallado para tener condenación, culpabilidad. Están haciendo su trabajo. Entonces, Jesús también, dentro de sus enseñanzas, en el libro de Mateo se refería a los enfermos espirituales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque carecen de salud espiritual. Y la salud espiritual nosotros la vamos a obtener solamente a través de estudiar la palabra, a través de discernir lo que viene en la palabra, de ponerla por obra, de estarla meditando de día y de noche, de estarla aplicando directamente en nuestra vida. Vámonos al capítulo 9 ahí mismo de Mateo, el versículo 12. Mateo 9, 12 dice, al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Ujú. Y aquí estamos viendo cómo, pues a veces nos fijamos nada más en las cuestiones de afuera, nos fijamos en las apariencias. La palabra nos lleva precisamente a ir más allá, ir hasta el fondo de los asuntos, ir hasta el fondo de toda situación. ¿Por qué? Porque a través de la palabra es como nosotros nos damos cuenta que necesitábamos de un Salvador. Necesitábamos entender que nuestra vida no se iba a terminar con la destrucción de nuestro cuerpo. O sea, la vida todavía sigue, continúa. Por eso es una vida eterna. El cuerpo va a llegar un momento en que ya no va a funcionar y aquí se va a quedar, o se va a quedar ahí en la tierra, pero la vida va a continuar y es esa vida en la que nosotros estamos trabajando, es la vida eterna. Nosotros estamos construyendo, ahorita hemos abierto una cuenta, un fideicomiso y le estamos metiendo, ahí estamos abonándole para esa vida eterna a través de lo que estamos construyendo desde el día de hoy. Aquí le dice Jesús, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y si leemos desde el versículo 11, dice, aquí en este pasaje es cuando Jesús llamó a Mateo. El 10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí lo que vemos es que ellos no entendían por qué Jesús estaba comiendo con esa clase de gente que estaban en casa de Mateo. Ujú. Sabemos y dice la ley que el contacto con los pecadores estaba prohibido. Y por eso los fariseos, de acuerdo con la ley, estaban cuestionando a los discípulos, pero Jesús los alcanzó a escuchar. Y les dijo, no son los sanos los que necesitan médico, ujú, son los enfermos. Y aquí lo que él estaba diciendo es que todos en algún momento de nuestra vida necesitamos de un médico. Y ese médico es Jesucristo. El médico que salva, el médico que sana, el médico que nos sacia en nuestro corazón para que nosotros podamos tener esa vida de satisfacción. A veces nosotros estamos realizando cosas y nos sentimos frustrados porque no se dan los resultados, porque no podemos alcanzar lo que nosotros teníamos como firme meta de lograr. Pero solamente a través de la palabra, a través de Cristo, es como nosotros vamos a poder saciar y entender que si la meta no se alcanzó, fue por algo que el Señor quiere tratar con nosotros, fue por algo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, algo que quiere que nosotros reconozcamos en nuestro corazón. Aquí los fariseos, pues muy fácil criticar, porque ellos veían las formas, veían lo que era la ley, todo lo de afuera, lo que les interesaba era
la forma, no el fondo. Dice Jesús que Él vino a llamar al necesitado, al pecador. Y todos nosotros éramos necesitados, todos nosotros requerimos de un Salvador para entender que nuestra vida tenía derecho a sufrir un cambio, que nuestra vida tenía derecho a tomar otra dirección, una dirección que nos iba a llevar por el camino correcto para poder lograr y entender que como hijos de Dios, nuestro derecho a vivir nos da una amplia variedad de opciones de poder disfrutar de la relación personal con el Señor. Vemos cómo los fariseos, tratando de mantener sus reglas, sus ritos, se olvidaban precisamente de la misericordia de los demás. Jesús, al contrario, siempre se enfocaba en el corazón de las personas. La sanidad, el milagro, era algo colateral. Lo importante para Jesús, que era el corazón de las personas. Entonces, esto también a nosotros nos enseña que la necesidad espiritual que nosotros llegamos a tener es diferente de una necesidad física, de una necesidad natural, de una necesidad humana. Sabemos también que una persona muchas veces no puede recibir a Cristo. Una persona, vamos a decir, que no tenga que comer, no puede recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque primero necesita ver, ahí sí, el milagro del alimento en su corazón para disponer, el alimento en su estómago para poder disponer. Entonces, Dios nos va llevando de una manera paulatina a identificar que finalmente las necesidades físicas, las necesidades humanas y naturales, van a ser suplidas de acuerdo con su voluntad. La necesidad espiritual nosotros la vamos a ir satisfaciendo en la medida en que vamos conociendo más a nuestro Padre, vamos conociendo más al Señor y lo vamos conociendo como a través de la palabra. Solamente en la medida en que nosotros vamos avanzando en escudriñar la Biblia, en podernos meter y guiados por el Espíritu Santo, es como viene el discernimiento para poder consolidar esa relación personal con el Señor. A veces suena un poquito como, pues, ideal el decir, no, pues yo cómo puedo tener una relación personal con el Señor. Pero la relación personal con el Señor nosotros la establecemos desde el momento en que recibimos a Cristo. Él está dispuesto a escuchar nuestra petición. Y no me refiero a una petición nada más de algo que necesitamos. La necesidad espiritual todos la teníamos. Cuando Cristo llegó a nuestra vida, dice que es cuando recibimos al Espíritu Santo. Y entonces esa recepción se convierte en que el Espíritu Santo en nosotros provoca que podamos tener esa comunión personal con el Padre a través del Espíritu. Por eso la relación con el Señor es una relación que nosotros debemos alimentar todos los días. Tenemos que hacer que se incremente, que se consolide, porque esto nos va a dar oportunidad de ¿qué? De poder escuchar su voz, de poder entender qué es el plan que Él tiene para nosotros, de poder saber cuál es el camino, la dirección que yo debo tomar en mi vida. Vemos cómo esta necesidad espiritual solamente se puede suplir a través de la palabra, de la verdad de su palabra. No hay otra forma en que nosotros podamos suplir la necesidad espiritual. La necesidad humana, pues tenemos, si es de hambre, tenemos comida, si es de calor, tenemos aire, tenemos frescura, si es de sed, tenemos agua, si es de vestido, bueno, hay prendas. Toda la necesidad humana y natural, de alguna forma, se puede suplir. Y hay múltiples opciones, hay variedad, hay, bueno, cantidad de cosas para que nosotros podamos suplir nuestras necesidades en lo natural. Pero para suplir la necesidad espiritual, solamente Cristo. Solamente su palabra es la que nos puede ayudar a mitigar. En Mateo 14:16 hay otra escritura, es cuando Jesús alimenta a los 5,000. Y aquí es un pasaje muy,
sobresaliente. ¿Por qué? Porque Jesús había decidido irse a un lugar solitario, pero la gente estaba tan impactada con lo que Jesús les estaba predicando que la gente lo siguió. Jesús les predicó y la gente no se quería mover. Estaban impactados por la predicación, por la enseñanza que Jesús les estaba dando. Y entonces los apóstoles, los discípulos llegan y les dicen, ¿sabes qué? Pues ya se tienen que ir, despáchalos, ¿no? Porque ya se está haciendo noche. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer, ¿no? Entonces ellos pues dicen, ah, caray, pero ¿cómo? Dice, pues haz un inventario ahorita a ver qué es lo que hay aquí. Le dicen, no, pues hay 5 panes y 2 pescados, es todo lo que hay. Cuando Jesús les dice, no tienen necesidad de irse, esta frase también es para nosotros. Él no desea que nosotros nos vayamos, ¿sí? Nosotros no tenemos esa necesidad de irnos. Ujú. Él quiere que estemos siempre a su lado. Y Él siempre está a nuestro lado. Ujú. Cuando decimos, vamos a entrar a la presencia del Señor, estamos diciendo como un pleonasmo, porque nosotros ya nos mantenemos. Si Jesús está en nosotros, ¿sí? Nosotros estamos con Él. Ujú. Él mora con nosotros, Él vive con nosotros. Entonces les dice, no tienen necesidad de irse. O sea, no se vayan, quédense aquí. Yo les voy a proveer la comida, les voy a dar la provisión. Y es lo que Jesús nos está diciendo también el día de hoy. Nosotros no tenemos necesidad de alejarnos de Él. La provisión Él nos las da. No importa a veces que nosotros no veamos más que 2 o 3 cosas o una sola cosa. Él va a traer la provisión. Vemos aquí que eran limitadas las provisiones que tenían, pero Jesús milagrosamente multiplicó la comida para alimentar a todos los que le escuchaban. Y así pasa con nuestra vida. Mientras nosotros estemos escuchando a Jesús, estemos estudiando la palabra, estemos entendiendo, manteniendo esa relación personal con Él, en esa medida Él milagrosamente va a estar multiplicando la provisión que nosotros requerimos. Y esto nos asegura, como les aseguró a aquellos en aquella época, nos asegura a nosotros que cualquiera que sea nuestra necesidad, Dios tiene todos los recursos necesarios, tiene todo lo que se necesita. ¿Para qué? Para suplir lo que nosotros estamos requiriendo. Él conoce nuestras necesidades, como veíamos ahorita, y Él tiene todo para suplirlas también. Allí hay otra necesidad que se manifiesta en el Evangelio de Lucas. Vamos a Lucas, allá adelantito. Lucas capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 38. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ujú. Ahorita una de las canciones que estábamos ahorita de adoración, así nos hablaba, que decíamos, Señor, heme aquí. Ujú. Heme aquí. Y la necesidad, aquí le dice,
afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, solo una cosa. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Solo una cosa es necesaria. ¿Cuál es? Estar con Cristo. Ese es lo único que es necesario en nuestra vida. ¿Mm? Porque a través de eso, cuando nosotros podemos entender que Él es el sustento de nuestra fe, que Él es el sustento de nuestra provisión, que Él es el sustento de nuestra propia vida, es cuando nosotros podemos sentir esa satisfacción. No mirando las cosas nada más que están a nuestro alrededor. Obviamente todo cuenta, pero hay veces que estamos más preocupados por lo que ven nuestros ojos o por lo que no ven, ¿sí? Que por lo que espiritualmente Dios ha provisto para los que son sus hijos. Y dice, solo una cosa es necesaria, estar con Cristo, solamente. O sea, Marta estaba afanada con el trabajo, con la limpieza, y la hermana estaba sentada con Jesús. Solo una cosa es necesaria. Entonces, Dios nos creó para disfrutar una relación personal con Él. Para eso nos creó. Y a través de Cristo nosotros tenemos o tuvimos esa reconciliación para nosotros verdaderamente estar nuevamente en comunión con Él. Las obras son importantes, ¿sí? Son importantes, pero nunca deben interferir en la relación que nosotros tenemos con Cristo. Nunca una obra va a ser más importante que nuestra relación con Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Él. Ahí cuando le dice solo una cosa necesaria, no está refiriendo a un plato, no está refiriendo a una cosa física, ni siquiera a una persona, a comida, se está refiriendo precisamente a esa relación personal con el Señor. Y en Mateo 6:32, allá atrásito, vámonos para atrás otra vez a Mateo. Mateo 6. Dice lo que el mundo, todo lo que el mundo necesita. Dice Mateo 6:32. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Aquí estamos viendo cómo en este capítulo Dios está hablando de los tesoros, está hablando de las riquezas, y por eso Jesús dice, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre, nuestro Padre Celestial, sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Pero dice, primero busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. O sea, todas las cosas naturales se van a añadir a la satisfacción espiritual. Dice, todas estas cosas serán añadidas ¿a qué? A mi satisfacción espiritual. O sea, sin Cristo nosotros podemos tener todo lo que gusten y manden de lo natural, pero nos va a faltar lo más importante, ¿sí? Suplir la necesidad espiritual. Por eso aquí les dice, o sea, primero dice, los gentiles buscan todas estas cosas. Y como el capítulo está hablando de riquezas, está hablando de tesoros, de todo lo que se ve, dice, esto es lo que buscan los gentiles, es lo que busca. Y a lo mejor es lo que nosotros antes de venir a Cristo es lo que buscábamos. El poder, el dinero, la riqueza, la autoridad, el mandar, el presumir. Es lo que buscábamos antes. Por eso les dice, los gentiles buscan todas estas cosas. Dice, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas.
Dice, pero primero busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les van a ser añadidas. ¿Sí? Entonces, buscar el reino de Dios y su justicia es tener una satisfacción espiritual, es tener suplida esa necesidad espiritual a través de quién, de Cristo. ¿Sí? Si lo hacemos al revés, como estábamos la mayoría de nosotros antes, que primero buscábamos las cosas de los gentiles y a Dios lo dejábamos al último, las cosas podían también funcionar a nuestra vista en lo natural. Pero iba a llegar un momento donde ahora sí que la resolución de nuestra vida tenía que funcionar de manera inversa. ¿Sí? Entonces, si Dios nos está proporcionando, ya nos dio a su Hijo, un Salvador, nos está proporcionando las herramientas a través de la Escritura, nosotros tenemos todo para empezar a enriquecer y satisfacer nuestra necesidad espiritual. Dios tampoco dice que dejemos de preocuparnos por todo lo que tenemos que hacer. Él no dice que no dejemos de preocuparnos, ni por la comida, ni por la vivienda, ni por el vestido. Y no porque no necesitemos esas cosas. Pero Él lo que quiere es que nuestra dependencia con Él sea absoluta nuestra dependencia de Él. ¿Por qué? Porque Él ha prometido encargarse de nuestras necesidades. Él nos prometió encargarse de todas nuestras necesidades. Ahí en Mateo, ahí mismo en Mateo 6, en el 25, dice, por tanto, les digo, no se afanen por vuestra vida, qué tienen que comer o qué tienen de beber, ni por su cuerpo, que habrán de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No se afanen, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces aquí vemos cómo esta enseñanza de Jesús prácticamente es para decirles, bueno, todo lo que es la necesidad natural, de alguna manera Dios la va a suplir. Y así como tiene especial cuidado de las aves, de las flores, que presentan cosas hermosas en su vestuario, que no se preocupan por alimentarse, así Dios también nos dice a nosotros, no se afanen ni se preocupen. Ujú. Busquen primero el reino de Dios y no sean de poca fe. Que nuestra fe se manifieste a través de qué? De que nosotros tenemos un Salvador en el cual profesamos precisamente nuestra creencia, que es Cristo Jesús, y a través de él nosotros podemos caminar por donde quiera que vayamos, reconociendo que por su misericordia y en base al amor que nosotros tenemos en la relación con Él, todas nuestras necesidades van a ser cubiertas. Todas van a ser cubiertas. Tal vez no en el tiempo que nosotros deseamos, tal vez no es el tiempo, pero sí van a ser cubiertas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros también necesitamos un tiempo para
examinarnos a nosotros mismos. Necesitamos un tiempo para entender qué es lo que Dios quiere que primero hagamos antes de que sea esa provisión suplida. La necesidad representa un vacío en la vida que solo la palabra sabia edifica y solo la palabra llena sólida y fuertemente. Solamente la palabra. En Deuteronomio 15:4 viene una promesa. Dice, entre ustedes o entre nosotros, digan entre nosotros, no debe haber pobres, porque el Señor, nuestro Dios, nos colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo nos da para que la poseamos como herencia. Uh-huh. Ahora, también nosotros vemos que hay muchos necesitados, y hay mucha gente pobre, de la que hablábamos al principio. Y Moisés y Jesús nos dijeron que siempre iba a haber pobres entre nosotros. ¿Sí? O sea, los pobres no se van a acabar. Los pobres a los que me estoy refiriendo. Uh-huh. Los pobres espirituales. ¿Por qué? Porque hay mucha gente orgullosa. Hay mucha gente soberbia. Y hay mucha gente autosuficiente. Que piensa que no necesita de un plan de salvación. Deuteronomio ahí mismo 15 en el versículo 11 dice, gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Pero aquí da una instrucción. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Y en Mateo 26:11 nos dice, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Eso es lo que dice. Un pobre se mantiene pobre cuando no tenga a Jesús. Uh-huh. Como dice aquí. Dice, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Mateo 26:11. Entonces, aquí también el Señor nos enseña cómo a través de Cristo nosotros vamos a dejar de ser pobres espirituales. Solamente a través de Él nuestra condición espiritual se va fortaleciendo. Solamente a través de Cristo, solamente a través de la palabra es como nosotros vamos fortaleciendo nuestra relación y al fortalecer esa relación nuestra fe también se incrementa, nuestra fe se consolida. ¿Por qué? Porque Él hace tantas cosas adentro de nosotros, no nos damos cuenta, pero espiritualmente, como dice la palabra, que la sangre limpia el pecado, la sangre limpia la enfermedad, la sangre limpia toda necesidad que tenemos, eso opera de tal manera que nuestro estado de ánimo también cambia. Nuestro estado de ánimo cambia, nuestra actitud cambia, porque las cosas nosotros las empezamos a medir y a ver de una manera distinta. Decíamos que nos afanamos. ¿Por qué? Porque nosotros ante las situaciones le ponemos un resultado que medimos en función a nuestra experiencia, a nuestros conocimientos, y eso muchas veces, en la mayoría de las veces, es insuficiente, es limitado. Cuando nosotros ponemos las cosas en manos del Señor, Él tiene todo el poder, todos los recursos para que las situaciones se resuelvan de la manera que mejor nos conviene a nosotros. Porque como dicen Romanos, todo ayuda bien a los que aman al Señor. Entonces, cuando nosotros verdaderamente estamos consolidando esa relación con Cristo, nuestro crecimiento espiritual se va a manifestar. Y dice que todo lo que llega por el Espíritu se tiene que manifestar en nuestra propia vida, en lo que hacemos, en la actitud, en la conducta, en nuestra alegría, en nuestro entusiasmo. No podemos decir que tenemos una relación personal con Cristo y estar deprimidos, estar tristes, estar angustiados. Uh-huh. Uno puede decir en el mundo, no hombre, pues que te valga sombrilla, déjalo, ¿sí?
como un acto de cinismo. Pero cuando nosotros estamos confiando en Cristo y estamos pasando por una situación no fácil, si nosotros lo dejamos en Él, Él va a obrar, Él va a actuar, ¿sí? Él no nos va a dejar. Dice su palabra que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Nosotros tenemos que mantener esa confianza en Él para que nuestro espíritu se siga fortaleciendo y que la fe que nosotros estamos probando sea aumentada. En Efesios 4:29 viene una recomendación. Dice que tiene que la necesidad, Efesios 4:28, 4:29, perdón. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, para suplir lo que se necesite en cada caso. ¿Sí? Necesitamos nosotros que nuestra palabra, lo que estemos hablando, sean cosas que edifiquen, que construyan. Todo lo que salga de nuestra boca tiene que construir, tiene que edificar. Uh-huh. Yo me acuerdo hace muchos años, Lupita estableció una frase. De repente iba a decir algo y se callaba. ¿Y qué? Y no decía, dice, no, es que si no voy a hablar algo que construya, mejor no lo digo. Y es cierto, o sea, a veces con aguantarnos un momentito algo que vamos a decir, pensarlo dos veces, nos evita muchos problemas. Y en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, Primera de Tesalonicenses 4:12, dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Aquí son recomendaciones también que nos dan, uno, la boca, lo que estamos hablando. Tenemos que hablar para que esa edificación nos ayude también a no pasar por ninguna necesidad. Y la otra, que nos conduzcamos honradamente. ¿Para qué? Para que la gente que nos conoce y la que no nos conoce, o sea, que podamos nosotros manifestar el carácter de Cristo a través de nosotros, los que nos conocen y no nos conocen, y nosotros no tengamos necesidad de nada, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Y vamos a terminar con el versículo más conocido de la necesidad. El que suple. El que suple es el Señor, pero en este versículo es el que más conocido. Es Filipenses capítulo 4, versículo 19. En este versículo Pablo había experimentado ya la provisión gloriosa de Dios por medio de todos los creyentes de Filipos. ¿Sí? Y de alguna manera él, a través de esta palabra, les está asegurando a la iglesia que Dios los va a bendecir. ¿Sí? Que no hay por qué tener miedo, no hay por qué estar temerosos de que Dios de alguna manera nos va a dejar colgados de la brocha. ¿Mm? No podemos nosotros superar a Dios en generosidad, no lo podemos superar, nunca lo vamos a poder superar, pero sí podemos ser objeto de ese favor. Y de hecho nosotros hemos podido constatar a través de nuestra propia vida cómo la generosidad del Señor siempre se manifiesta y nosotros podemos reconocer el poder que Él tiene a través de toda nuestra vida. Y el suplir la necesidad también viene de la mano con la obediencia. El obedecer la palabra nos va a ayudar también a que todas y cada una de nuestras necesidades sean suplidas.
Vamos a Filipenses capítulo 4 y al versículo 19. Dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice, mi Dios, pues mi Padre, mi Padre celestial, dice, suplirá todo lo que me falte. Todo lo que me falte es todo, todo. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esto también nos habla de que nosotros, si vamos a recibir todo de parte del Señor, Él va a suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Él también dice que bendice más al que da que al que recibe. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que dar de gracia también lo que de gracia estamos recibiendo. Muchas veces nosotros tenemos temor o miedo, ¿sí? De que nos vamos a quedar sin algo o de que Dios no va a alcanzar a suplir. Y ahí estamos nosotros siendo incrédulos y estamos poniendo a Dios como mentiroso. La palabra dice que Él va a suplir todas. Dice, mi Dios, mi Padre, mi Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de todo. Dice que Él va a suplir todas mis necesidades por sus riquezas en gloria. Y Él que pide que seamos obedientes, que lo amemos, que le creamos, que lo obedezcamos, que tengamos esa relación personal con Él. ¿Para qué? Para poder reforzar nuestra condición espiritual. Y si nosotros espiritualmente estamos fortalecidos, estamos enriquecidos, el aspecto natural viene casi de la mano. Cuando nosotros nos sentimos fuertes en el espíritu, cuando podemos tener esa convicción de que lo que necesitamos va a ser suplido, ¿sí? La provisión no va a llegar, la provisión ya está. Dios está ordenando todo, alinea a las personas, alinea la situación, las condiciones. ¿Por qué? Porque lo que busca es que esa relación con Él cada vez sea más intensa. Que esa relación a través de la reconciliación por medio de reconocer a Cristo como Señor y Salvador sea más profunda, que sea una verdadera relación íntima y profunda con Él. Él ya nos conoce, pero a nosotros nos falta conocerlo más a Él. Y solamente a través de la palabra es como nosotros vamos a conocerlo más. Dios está complacido porque, bueno, somos sus hijos. Y como sus hijos, Él lo que espera es que nosotros le tengamos la confianza de comunicarnos con Él. La confianza de poder acercarnos al trono de la gracia, la confianza de plantearle no solamente nuestras peticiones, sino también con palabras de agradecimiento, reconocer lo que Él está haciendo, ¿en qué? En la vida de nosotros. Entonces, Dios está esperando que esa relación sea una relación intensa, que sea una relación profunda, que sea una relación verdadera, íntegra. Y en esa medida nosotros vamos a poder experimentar más de una manera viva el favor de Dios en la vida de todos y cada uno de nosotros. Yo los animo. O sea, la necesidad existe, la necesidad física, pero también existe la necesidad espiritual. Dios nos dice que Él nos va a suplir todas estas cosas, las va a añadir ¿a qué? A nuestra salud espiritual. Cuando nosotros ya empezamos a ser sanos espiritualmente, podemos empezar, pues ya no digo, ya a lo mejor las cosas las tenemos, pero lo que podemos es disfrutar, porque ya no lo estamos disfrutando de una manera unilateral, de una manera solitaria. Ahora las cosas las estamos disfrutando ¿con quién? Con Él, porque Él es el proveedor, Él es el que suple, Él es el que nos lleva por el camino de la victoria, ¿sí? Él solamente es el que puede hacer en nosotros ese milagro. Las cosas ya las tenemos, pero a veces no es lo mismo disfrutarlas de una manera solitaria o a veces ni valorar que las tenemos,
sino con Cristo saber que podemos disfrutar las cosas con Él. Porque finalmente, pues Él es el dueño del oro y de la plata, ¿sí? Él es el creador de todo, es el dueño de todo, nos ha prestado para mostrar nuestra mayordomía, la administración de las cosas que Él nos ha dado. Pero todo proviene de Él. Así es que yo los animo a que la relación personal con el Señor sea una relación intensa, que tengan, que prueben, que prueben que Dios nos escucha, que prueben que Dios nos oye y que Dios a través del favor hacia nosotros nos está mostrando un amor, una misericordia, una gracia que no merecíamos. Vamos a orar.